En primer lugar, quiero naturalmente agradecer al Centro de Estudios Financieros este magnífico salón y estas instalaciones que nos han cedido para celebrar esta conferencia. Lo segundo que tengo que hacer es excusar la presencia de nuestro presidente, don José Solá, al cual estoy representando aquí. Ya justificaré por qué no está aquí y creo que lo entenderán. Bueno, ACNIE es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión fundacional es recordar las hazañas y los méritos que atesoraron a lo largo de los siglos los navegantes y los exploradores españoles. Como ustedes saben, estamos atravesando un momento muy difícil en la sociedad, en el cual, pues nuevamente, por intereses que no quiero mencionar en este momento, se está retorciendo muchísimo la verdad. Y bueno, esta asociación muy modesta, con muy pocos recursos, pero con 200 entusiastas, tratamos de que la verdad brille, ¿no? En este momento tenemos dos proyectos importantes. El primero de ellos es el proyecto cultural del cual esta conferencia forma parte. El segundo proyecto, que seguramente es más espectacular, es la emulación de la vuelta al mundo que está haciendo nuestro barco, el PROS, que es un ketch, un barco muy bonito de 68 pies, que en este momento está navegando a la altura del Ecuador, rumbo oeste y a unas 1.500 millas ya de las Islas Galápagos, va camino de las Islas Marquesas. No hace falta mencionar lo complicado que está siendo todo esto con motivo de la pandemia. Bueno, pues nos ha trastornado enormemente por las dificultades tan tremendas que hay de las restricciones de las fronteras, ¿no? Este proyecto pues cuenta con el apoyo de nuestras administraciones, concretamente pues la Armada, distintas embajadas y demás, sin cuyo apoyo, la verdad, yo creo que no hubiera podido seguir adelante hasta donde hemos llegado hasta ahora, ¿no? Bueno, yo naturalmente les quiero brindar la oportunidad de juntarse a nosotros, somos 200 entusiastas, para que vean un poco el perfil de personas. La tripulación del PROS en este momento son los 7 magníficos, pero son 7 personas que el más joven va a cumplir 60 y el menos joven ya no cumple 70, ¿no? Esos son los que están allí en este momento dando el callo y naturalmente se lo tenemos que reconocer. El capitán de ellos es nuestro presidente, Pepe Solá, y bueno, creo que está bastante justificado que si está allí no pueda estar aquí en este momento, ¿no? No quiero consumir más tiempo y quiero presentar a mi siguiente colaborador, que es Juan Manuel Echegaray. Juan Manuel es miembro de la Junta Directiva, es una persona, entiendo que sobradamente conocida, ha sido 2 veces ministro con los gobiernos de Felipe González y además ha tenido muchos cargos de responsabilidad que yo, hasta donde sé, en todos ellos dejó muy buen recuerdo. Yo le he conocido posteriormente, ya dentro de ACNIE, en la Junta Directiva, y de él, si me permites, Juanma, pienso que es como una especie de navaja suiza, que vale para casi todo. Vale para hacer una llamada y que te abra el despacho más inaccesible del mundo, o para que dedique montones de horas en la página web para rellenar no sé qué encuesta o preparar un vídeo magnífico, ¿no? Pero con la ilusión del becario más joven del mundo. Bueno, no quiero consumir mucho más tiempo y contar lo que ya conocen la inmensa mayoría de las personas de Juan Manuel Echegaray. No tiene sentido, porque eso irá en detrimento de una conferencia muy interesante que nos va a presentar. Juanma, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy. Mi tarea en este acto es exclusivamente el hacer un poco de pórtico a las palabras esperadas del profesor Varela Ortega, al que quiero empezar por agradecer su aceptación de nuestra invitación, una invitación que le cursamos a través de un buen amigo común, por otro lado, y al mismo tiempo socio de honor de ACNIE, de nuestra asociación, que es Juanjo Laborda. Juanjo Laborda, que debiera haber estado hoy aquí haciendo como colega, además historiador, la presentación del profesor Varela, pero que está en Burgos y que ha excusado su presencia. Bueno, yo no puedo extenderme demasiado y no quiero extenderme demasiado en cosas que seguramente pueden ustedes consultar en la enorme documentación que hay en torno al profesor Varela Ortega. Es inexcusable, quiero decir, el no hacer alguna referencia a sus orígenes familiares. Bueno, sin duda alguna, él es nieto de don José Ortega y Gasset
y eso pues probablemente le ha marcado muchas etapas de su propia biografía, pero él no está aquí por ser nieto de don José Ortega y Gasset, sino por su propia trayectoria personal y académica, que ciertamente tiene bastante que ver con elementos filosóficos de Ortega y Gasset, pero que tiene sin duda alguna una vida propia. El profesor Varela Ortega ha sido un buen número de cosas, fundador de la propia Fundación José Ortega y Gasset de Gregorio Marañón, director de la revista de Occidente, editor del periódico El Imparcial, doctor por la Universidad de Oxford, catedrático de la Universidad de Santiago, de la de Valladolid y de la Rey Juan Carlos en Madrid, y bueno, un buen número de cosas más en el ámbito académico. Y si yo tuviera que tratar de resumir un poco algunas de sus cosas, me gustaría centrarme en 2 o 3 grandes aspectos que creo que integran su biografía intelectual. Su biografía intelectual seguramente tiene también en sus orígenes a un gran hispanista, al profesor Raymond Carr. Raymond Carr, del que él es un discípulo creo que aventajado. Raymond Carr dirigió su tesis doctoral publicada ya por el año 1977, y quienes le conocen mejor que yo al profesor Varela cuentan que de él heredó un dicho que se debe al filósofo Wittgenstein, quien respondía airado ante cualquier demostración del carácter nacional de un pueblo, afirmando que el estereotipo es una forma primitiva de razonar. Y yo no tengo la menor duda, leyendo cosas del profesor Varela, que él lo cree así firmemente. Y quizás muchas de sus indagaciones históricas, me atrevo a decir, simplemente, pero nada menos que, son el desarrollo de esa misma convicción. Es decir, un afán por romper estereotipos y por sustituirlos por conocimientos contrastados, como sin duda alguna cualquier buen académico especializado en la ciencia o en otra disciplina científica debe perseguir. Esto es lo que creo que está extraordinariamente claro y diáfano en su última obra, pero también en las anteriores, una obra que a mí me ha producido seducción, que es su libro España, un relato de grandeza y odio, sobre el que luego volveré. Y es que, dice el profesor Varela, que algunos tópicos sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido, incluso sobre lo que algunos pretenden que sigamos siendo, han sido tan disparatados y tan fantasiosos que despertaron pronto su curiosidad. Imágenes tan fuertes como las que ha proyectado España a lo largo de mucho tiempo, de varios siglos, y que han tenido además profundas consecuencias, no solamente en la percepción de España por los extranjeros, sino en la percepción de los españoles de su propio país. Y en una entrevista hace no demasiado tiempo continuaba este razonamiento diciendo que la derrota del estereotipo es el conocimiento y que el estereotipo es una manera de generalizar algo o sobre algo que se conoce muy mal y sobre lo que se quiere enviar determinadas imágenes y clichés. Bueno, algo que no es fácil de revisar, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, en la que se reacciona mucho más por sentimientos que por ideas, por conocimientos o por hechos contrastados. Para no extenderme más, sí quiero decir 2 o 3 palabras antes de darle la palabra al ponente sobre esa magna obra que me parece que es España, un relato de grandeza y odio. En un periodo, como antes nos recordaba Arturo, de dudas existenciales sobre lo que somos, lo que hemos sido y sobre todo lo que queremos ser como sociedad organizada, creo yo que el trabajo de José Varela arroja una luz definitiva al panorama de muchos de nuestros debates, tantas veces triviales como desinformados, y sobre todo creo que vale la pena resaltarlo para poner de manifiesto que no es el resultado de una respuesta coyuntural ante noticias como las que últimamente nos han asaltado, el derribo de tal o cual estatua de Colón,
el menosprecio por Fray Junípero Serra u otras cosas que pudieran caracterizarse como anecdóticas, sino es una reflexión de muchísima más hondura para sacar conclusiones que están muy lejos de la epidermis, muy lejos de lo superficial y que pretenden ser una afirmación mucho más fundada y, desde luego, con mucho más datos y algunas emociones un poco más templadas de las que a veces se observan. Hace unos días se producía el estreno de una película dirigida por José Luis López Linares que se llama España, la primera globalización, en la que nuestra propia asociación ha tomado parte como modesta promotora. Se trata de un intento de indagar también en los aspectos de la imagen de España y hacer frente a algunos de los mitos, de las mentiras, de las tergiversaciones de nuestra historia que se contienen en la llamada leyenda negra. Se llama España la primera globalización. Bueno, pues bien, yo creo que la erudición y la profundidad del estudio exhaustivo del profesor Varela le otorga una autoridad, yo creo que indiscutible, para hablar con conocimiento de causa sobre ese asunto. Y a mí me produce bastante tranquilidad y satisfacción el ver que alguien que lo ha meditado tanto tiempo y durante tantos años y ha construido un relato, una indagación tan bien fundada, nos hable con el sosiego, la moderación y la contundencia a la vez que sus palabras revelan. Él dice algunas cosas que me parece que debiéramos no olvidar. Primero, la leyenda negra, para empezar, es gris. Es una literatura de batalla, que se sabe que es sesgada y que es propagandística. Y, señala él, no nos podemos obsesionar con eso. Es disparatada en muchas cosas y por eso hay que tomársela con un humor distante y un poquito despectivo. No porque no nos haga efecto, sino porque tenemos que tratar de que no nos haga más efecto del estrictamente indispensable. Y proseguía, creo yo, con la serenidad esta que yo le atribuyo. Todos los países imperiales tienen una leyenda negra, pero lo singular del caso español es que se reproduce y renace una y otra vez. El punto principal de esta leyenda negra, seguramente, es el punto en el que la realidad del mito difiere más de la realidad de nuestro país, es el de la atribución a España de esa especie de maldición que le convierte en un país no moderno, condenado al atraso y al fanatismo. Esto yo creo que al profesor Varela le revela, como creo que nos revela a muchos, y me parece que tiene toda la razón el protestar porque nos creamos una parte de esa propaganda cuando ni la historia lo justifica, ni nosotros tendríamos razones a la vista de lo que ha ocurrido en los últimos 40 o 50 años, razones para creerlo. Es verdad que, bueno, aferrándose a la religión, británicos, franceses y otros nos han tildado de católicos fanáticos atrasados, reaccionarios y supersticiosos. Y es verdad que los españoles del siglo XVIII se tragaron esa idea del español como estereotipo del indolente, del contrario al progreso y como el paradigma de la no modernidad. Sin embargo, todavía no es eso probablemente lo peor, sino lo peor es el que ese no progreso, esa especie de atraso, se haya convertido en un estereotipo atractivo por virtud del romanticismo que en el siglo XIX principalmente, produjo una literatura infinita en torno al ser de España. Ese que convertía a España en bailadoras, toreros y otras descripciones a cual más inexacta y al mismo tiempo más absurda de lo que es verdaderamente este país. En fin, todo esto quería decirlo simplemente por llamarle la atención sobre un libro que me parece que vale la pena leerlo. Vale la pena leerlo porque yo creo que es algo que permite tener bastante seguridad en torno a debates que a veces nos emocionan y nos conmocionan, pero que merecen ser abordados desde una serenidad, desde un conocimiento y desde una seguridad como la que permite un trabajo como el profesor Varela. Pues bien, como ven, desde el conocimiento de los hechos, José Varela nos sugiere un poco de distancia y algo de escepticismo para no dejarnos llevar por los estereotipos.
y desde luego bastante más ilustración a la que él gusta de contribuir para sustituirlos por hechos y por conocimientos contrastados. Yo no tengo la menor duda de que en el título de la conferencia de hoy, que es un título tan paradójico como sugerente, hay también encerrado su voluntad de abordar algunos tópicos de nuestra historia y sustituirlos por hechos más contrastados, quizás para hacernos ver el mundo desde una perspectiva en la que no todo es lo que parece, sino que hay cosas que merecen ser conocidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por una introducción tan prolija que nos ha quitado bastante tiempo. Muchas gracias a la Asociación de Navegantes y Exploradores. Bueno, la mejor elección es vuestra asociación, ¿no? Porque, en fin, si hay dos países que en el siglo XVIII navegaron y exploraron, sobre todo navegaron los españoles, los otros también exploraron, unos España y otros Rusia, dicho sea de paso. Bueno, son en ese sentido, lo de España es muy espectacular en el siglo XVIII. Humboldt entró prejuiciado y salió admirado de lo que se encontró en los virreinatos, ¿no? Y comparándolo con las 13 colonias, al llegar a México dijo, por fin una ciudad, ¿no? Yo recomiendo a los españoles que vayan a México, que vayan al Museo Meyer en México, que hay una inmensa maqueta de lo que era en México virreinal en 1800, ¿no? Más grande que esta habitación, ¿no? Con maravillosamente hechas los palacios, la escuela de minería, etc. Ahí uno ve lo que era eso, ¿no? Y la enorme potencia que eso tenía. No es el único que se queda admirado. Jenner, el descubridor de la vacuna, dijo que no había una hazaña científica como la de Balmis. O sea que lo que hacéis vosotros, que es en el fondo esto de las exploraciones, es la mejor manera de contestar a este tipo de generalizaciones que tienen bastante poco sentido. Y solo añadiré una pequeña nota. Pierre Sonu, que como saben ustedes hizo una gran test de esas francesas de 15 volúmenes y tal, sobre Sevilla y el Atlántico, publicó una cosa sobre la leyenda negra, pero en una revista de psicología social. Eso es curioso, ¿no? Diciendo, pero a estas gentes, ¿qué les pasa? Las gentes eran los españoles. Todos se han metido con nosotros, todos los grandes países de Occidente se han metido con nosotros. Nadie, salvo los españoles, se la toman en serio este tipo de cosas. Es decir, tienen un problema de adaptación psicológica, es otra cosa. Bueno, con eso termino. Esto, el título, Una derrota espléndida, es parafrasear de una manera distinta una frase que se atribuye a Theodore Roosevelt, que es a splendid little war, una espléndida pequeña guerra, ¿no? Bueno, yo no sé si es de Roosevelt o es de Hearst o de Pulitzer, de esos periódicos que con la guerra cuadruplicaron tiradas. No solo en Estados Unidos. El Imparcial, que está su presidente, más que duplicó su tirada antes de la guerra, de una manera bastante belicista, digamos, ¿no? Hoy leeré una cosa muy breve, ¿no? Que el 1 de enero de 1899 las salvas de ordenanza saludaron la última vez que era arriada la bandera de España en el morro de La Habana. Un poeta de ocasión, Ramos Carrión, dijo amarilla de rabia y roja de vergüenza. Hemos dejado de ser una nación americana. Bueno, efectivamente lo de Cuba les produjo una impresión enorme. Pero lo que es más impresionante es leer la prensa hasta marzo o abril del año 98 y leerla después, ni siquiera del Tratado de París, después de la derrota de Santiago de Cuba y de la petición de la paz. El cambio es simplemente trepidante. Una prensa belicista, solo hay dos excepciones. Uno es Pi Margall,
que desde el principio predicó la paz, y otra es el pequeñísimo Partido Socialista. Hay que hacer la guerra a la guerra, y con una idea bastante sensata desde el punto de vista socialista, que es, uno, aunque ahora no esté de moda, los obreros no tienen patria, los obreros no son nacionalistas, y si hay una guerra, que vayan todos o ninguno, que me parece que, claro, era bastante apabullante. ¿Qué quiere decir eso? Que había la redención del servicio militar y de la guerra por dinero. Eso no era barato, era muy caro, o sea que no solo se libraba una pequeña gente, sino que aquello costaba mucho dinero. Pero bueno, esas son las dos excepciones. El resto de la prensa, incluida la prensa republicana, son enormemente belicistas. Es un caso curioso en el cual nadie dice lo que de verdad piensa, salvo en el sigilo de la prensa, de la correspondencia privada, y nadie se atreve a publicar lo que realmente creen. Canalejas, que era uno de los pocos que estuvo en Estados Unidos, habló con Sagasta. Sagasta hereda el gobierno después del asesinato de Cánovas, y le dijo: ir a una guerra con Estados Unidos sin aliados es una demencia. Castelar también lo dice muy claramente, es decir, que los republicanos eran tan belicistas como los carlistas, e incluso estaban en connivencia con el carlismo para montar una revolución, posiblemente, contra el escenario que ellos esperaban, que es el de la monarquía traidora. La monarquía vendepatrias, como en 1890 en Portugal. Lo que los portugueses llaman a data afrontosa, que es cuando sensatamente se retiraron ante el dictat inglés de que no podían unir Angola y Mozambique. Si se representan ustedes en la cabeza el mapa de África, bueno, Angola está en el Atlántico, Mozambique en el Índico. La idea de los portugueses era unirlo, eso cortaba el ferrocarril Ciudad del Cabo, El Cairo, y los ingleses no toleraron eso, mandaron 2 cruceros al estuario del Tajo, y ahí llegó el tema. Bueno, eso, que fue muy sensato, rendirse a la espada de Breno, como decía un político portugués, condenó a la monarquía en Portugal, como monarquía vendepatrias, traidora, etcétera, etcétera. Ese es el escenario que aquí se representan carlistas y republicanos. No hablemos de liberales y de conservadores. Bueno, esto es lo que yo sí he estudiado con mucho detenimiento hace muchos años. En el año 80 publiqué el primer artículo sobre esto en una revista profesional americana, del Journal of Contemporary History, sin ningún éxito. Lo que yo les voy a contar aquí es la historia de un fracaso intelectual, el mío. Nadie ha creído esto, salvo en Estados Unidos y en Inglaterra. En España nadie. Siguen diciendo que la decisión de ir a la guerra fue una decisión numantina y quijotesca. Bueno, no, fue calculada como mal menor. Y la frase es de Sagasta: tenemos que ir a la guerra como un mal menor. Claro, uno se puede representar el contrafactual, como siempre pasan en estas cosas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Alfonso XII no hubiera muerto? Y si en vez de una reina viuda con un niño infante que ella adoraba, maleducado desde el principio, Alfonso XIII, el futuro Alfonso XIII, ¿qué hubiera pasado con Alfonso XII viviendo como jefe del ejército, que es un modelo que creó Cánovas? Los reyes españoles hasta Alfonso XII, lo del ejército no les gustaba, o literalmente les disgustaba. Fernando VII era muy antimilitar, y bueno, la reina Isabel era aficionada a los militares, pero por otras razones que no hacen el caso. Bueno, el hecho es que es legítimo preguntarse qué hubiera pasado aquí si hubieran atrevido a la solución portuguesa, es decir, no a la demencia de ir a una guerra con Estados Unidos. Cánovas se preparó el terreno. Se preparó el terreno de Thiers, como saben ustedes, el que en la guerra franco-prusiana avanza lo que va a pasar, que es la derrota de Francia, y se organiza como persona que está
contra la guerra desde el principio, lo cual no es fácil, a pesar de la opinión pública, es Thiers. Bueno, Cánovas, en una entrevista con Routhier, poco antes, un periodista francés, de que le asesinaran, dice Routhier, se volvió sombrío y dijo: no estoy dispuesto a ir a la guerra con Estados Unidos. O los militares acaban con la guerra o acabo yo con ellos. Esto no puede durar más. Y yo, desde luego, si se va a la guerra y si me imponen una guerra con los Estados Unidos, me retiro de la política. Ahí se ve que es una hipótesis verosímil que se está preparando el Thiers. La correspondencia entre los políticos de la época es definitiva, en ese caso, definitiva. Bueno, yo vi, cuando hice el libro ese o la tesis mía en Oxford de los amigos políticos, vi bastante archivo, desde luego el del Public Record Office en Inglaterra, el de Affaires étrangères en París, luego posteriormente también el Château de Vincennes, que es el archivo del ejército francés, y ya me dio idea de que esto no es como nos han contado. Esto aquí pasa algo. Y entonces, y esta es una historia ya, una pequeña historia, pero como me hace el honor de venir aquí Luis María Ansón, la voy a contar porque a él le va a divertir, ¿no? Yo dije, esto tiene que estar en el archivo de Ortega Munilla, en los papeles de Ortega Munilla, que poco después fue el director del Imparcial. Esto tiene que estar ahí, tiene que haber algo de esto. Bueno, y me encontré que no era el de Ortega Munilla, era el de su nuera, Rosa Espotorno, Topete, y aquí lo relevante es el segundo apellido, cuyo padre, un señor que se llamaba don Juan Espotorno, era auditor de Marina, y al cual Cervera le dejó todo su testamento político y todas sus cartas privadas. Bueno, y ahí me encontré con efectivamente un filón increíble, increíble. Porque además la primera carta, que es del 96, le dice: si me llega este cáliz, el cáliz era el nombramiento de jefe de la flota, guarda estas cartas y que sepas mi opinión desde el principio, esto es un disparate y una locura. Bueno, esas cartas, claro, me alertaron y entonces empecé a leer muchas otras cosas, ¿no? Primero irme al archivo vaticano, que era bastante obvio, y luego en Estados Unidos había un cardenal Ireland, que es el que estaba en contacto con el Vaticano a través de Rampolla, que era el secretario de lo Stato en el Vaticano. Y en el archivo vaticano está la clara evidencia de que McKinley, que era el presidente en ese momento, sabía perfectamente el dilema con el que se enfrentara la pobre reina Cristina, que Castelar en otra carta dice: desde que se ha enterado que la destronan los militares a la mínima vacilación, parece una amazona por lo guerrera. Bueno, el tema era ese. El tema central aquí es que los militares del ejército de tierra amenazaban con un golpe militar. A diferencia, y aquí cito de lo que dice Cervera, que dice: a diferencia de nosotros, de la Armada, que no tenemos la consistencia para oponernos a las directrices del gobierno. Bueno, el plan estratégico de la Armada, yo esto, ¿qué es lo que encontré? Porque esto lo encontré después, lo que encontré, y por eso decía lo de Luis María Ansón, son las cartas en el archivo de Ortega Munilla del Ortega joven, de niño, desde el Palo, desde Alemania, de las cartas a su novia, etcétera, etcétera. Rosa Espotorno, esas cartas yo las recogí, se las di a mi madre y le dije: oye, tienes que publicar esto es muy interesante. Yo me lo he encontrado descolocado porque está en el archivo de tu abuelo, Ortega Munilla, pero esto hay que publicarlo. Y es que efectivamente hice un tomo muy interesante que es Cartas de un joven español. Bueno, eso es probablemente más interesante que esto de Cuba, pero también es interesante el que es evidente que José Ortega y Gasset conocía por su suegro directamente el tema que había ocurrido, y el chantaje militar y el forzar la mano de Sagasta. Sagasta era un viejo, porque eso también es otro concepto. ¿Qué hubiera pasado con un Sagasta joven, con un Alfonso XII vivo? Sagasta era un viejo, a los 2 años murió, estaba deshecho ya.
Y Moret se había suicidado, que era el otro gran sostén de ese gabinete, se le había suicidado un hijo. Claro, estaba enloquecido, lo cual no es sorprendente. Bueno, ese era el escenario, o sea, que de decisión numantina, quijotesca, esto, nada. Esta gente estaba espantada. Entre enero y marzo, abril, la declaración estaba espantada. Y creía que el dicho muy rápidamente, prefería enfrentarse a la Armada norteamericana que a su propio ejército, que es lo que creía que les iba a pasar. Eso es exactamente lo que creía que les iba a pasar. ¿Qué hubiera pasado? Sí, no lo sabemos, pero que era evidente que existía eso. Luego yo ya empecé a ver otro tipo de archivos. Claro, como les digo, primero eso, en la diócesis de Minneapolis está toda esta correspondencia de este Cardenal Island, que es el que informaba a McKinley de lo que estaba ocurriendo en el Vaticano, y que a su vez en el Vaticano estaban completamente nautos de las angustias de la reina Cristina, porque la reina Cristina les pidió auxilio a ver si manejaban aquella situación como pudieran. Cuba, porque claro, dice, bueno, ¿por qué no se fueron de Cuba? Parece evidente. Ahí el ejemplo que ustedes tienen que tener en la cabeza es Argelia francesa. Argelia francesa. Como me contó Luis Marion una vez, que él estuvo con sacos terreros en París y que lo paró de Gaulle, el golpe de los Salam, Massieu, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es un escenario relativamente... ¿Por qué? Porque no es verdad lo que nos ha contado Fidel Castro de que esto era como Nicaragua hasta que llegué yo. No, Cuba era un sitio riquísimo. A mitad del siglo XIX, el 80% de la renta de las 13 colonias de Estados Unidos. Tenía 900 kilómetros de vía férrea cuando el primer ferrocarril Barcelona-Mataró en la península. 900 kilómetros. Bueno, era un sitio con muchas diferencias, con naturalmente antiguos esclavos, con una población agrícola de enormes diferencias, pero con una inmensa riqueza y con una clase media bastante importante. También es evidente que muchas de las gentes de la Restauración estaban casadas con cubanos o cubanas, ¿no? El caso de Cánovas es uno de ellos. Su hermano Emilio estuvo mucho en Cuba, estaba casado con una cubana. Víctor Balaguer, por el Partido Liberal, muy opuesto a la autonomía, también estaba casado con una cubana. Romero Robledo, quizá con la más rica cubana de la época. Es decir, había muchos matrimonios de este tipo. Cuba era un sitio donde iban los españoles a hacer dinero, y lo hacían, y era un sitio de enorme riqueza. Era donde había dinero de verdad antes de las grandes exportaciones, grandes altos hornos de Bilbao y de todo eso. Cuba era el sitio donde de verdad había una masa crítica importante, y los partidos de la Restauración estaban muy colonizados por dinero cubano. Ocurría otro hecho desde el punto de vista español. Es decir, el aceptar la autonomía, que hubiera sido una solución a la canadienne, que era lo que predicaban muchos políticos, se enfrentaba con enormes resistencias dentro de la isla del bloque. Por eso Argelia francesa, Cuba estaba llena de españoles. Había una resistencia a eso. Y en el Partido Conservador, relativa renuencia, porque descolocaba el equilibrio entre partidos. Hacía muy difícil la alternancia, porque claro, los autonomistas eran liberales, y eso descolocaba mucho la cosa. La pregunta obvia es, bueno, ¿por qué no fue antes americana? Pues primero en parte porque les tranquilizaba que una corte secundaria estuviera en la isla, y en parte lo mismo que lo de los conservadores y liberales, porque era un estado esclavista más, hubiera sido un estado esclavista más. Es decir, hasta la guerra de secesión, lo de hacerse con Cuba no era una buena solución política desde el punto de vista de la Unión Americana. Era un avispero para americanos y para españoles. En el Medio Oeste estaban enormemente a favor de la independencia, no solo de la autonomía, de la independencia de Cuba.
y apoyaban el filibusterismo, es decir, a las expediciones cubanas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la guerra esta sucia es la primera guerra, o una de las primeras guerras coloniales sucias. Ustedes en Madrid, lo hemos visto todos, tenemos la estatua de Eloy Gonzalo, ahí en Carrasco. Bueno, Eloy Gonzalo muere en un hospital, no muere en la acción de guerra. Las bajas españolas fueron 4.000 y pico personas, las bajas por enfermedades 50.000. Cuba fue una hecatombe hospitalaria para españoles y luego para los americanos, dicho sea de paso, para los americanos. El esfuerzo de guerra, ya que hablamos de navegantes, etcétera, que hizo España a esos efectos fue el logístico, transportar 220.000 hombres a la isla. Fue una cosa simplemente antes de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no hay nada parecido. Fue una cosa espectacular en ese sentido. Bueno, este es un poco el escenario. No era nada fácil, ni por un lado ni otro, salir de aquel avispero, que naturalmente los independentistas cubanos, desde su punto de vista, atizaban continuamente. Y la Armada, ya que hay aquí marinos, etcétera, nunca pretendió ir a Cuba, ni a Santiago, ni a nada, nunca. El plan de defensa de la Armada era al revés, atraer a los barcos americanos o los buques americanos a aguas del Atlántico próximo. Más o menos el triángulo era Cabo Verde, Canarias, Estrecho, Cartagena. Esa era la línea de defensa y la exterior Cabo Verde. Ya la orden que le llega en Canarias al almirante Cervera de ir a las Antillas, a Puerto Rico, no iba a Santiago. Llegó manejando muy bien la cosa y con bastante suerte y se refugió en el puerto de Santiago, que tiene magníficas condiciones para impedir su asalto, pero es muy difícil salir. Es muy difícil salir. Por eso tuvieron los barcos españoles que salir uno detrás de otro. El primero, la Infanta María Teresa. Bueno, hay otra cosa que sí, los que son aquí navegantes lo van a entender enseguida. No solo eran inferiores los barcos españoles, como podía suponerse. Estados Unidos no tenía una armada hasta los años 90. Desarrolló una enorme armada muy importante por enfrentamiento no con España, con Inglaterra. Estuvo a punto de ir a la guerra con Gran Bretaña por un problema de límites en Venezuela. Y entonces en los años 90 construyó efectivamente una gran armada de grandes acorazados, que era la idea de este hombre Alfred Mahan, que escribe un libro que fue la Biblia de la Armada Americana, que es la influencia del poder naval en la historia. Y los españoles más bien siguieron la Jeune École francesa de un almirante francés que se llamaba Alfred Hobbes, favorable a cruceros rápidos. Bueno, el único crucero rápido y eficiente era el Cristóbal Colón, pero le faltaba armamento. Efectivamente, pudo salir y distanciarse hasta que empezó a quemar carbón de menor calidad. Estamos hablando de buques de carboneo. Esto es esencial, porque el desplazamiento de los buques era 14, como máximo 18 días. Después tenían que carbonear. No era fácil aprovisionarlos en alta mar. Por eso esta idea de tener islas donde tener depósitos de carbón. Guam era una de esas. Las Marquesas, etcétera. Todas estas líneas españolas estaban ambicionadas por Estados Unidos. Otra cosa evidente, que eso se le ocurrió a Carreras y yo trabajé sobre ello después. El objetivo estratégico de los americanos no era Cuba, era Filipinas. ¿Por qué? Porque una vez solventado su tema con Gran Bretaña, lo que querían impedir era
lo que se llamaba The Scramble for China, es decir, el trocear China como se había hecho con África en el año 85. Había que impedir lo que estaba empezando a ocurrir. Se metían los rusos, los alemanes, etc. Eso americanos y británicos lo querían impedir. Y los británicos ya no tenían capacidad de tener tres grandes armadas, o cuatro, una en el Mediterráneo, otra en la Home Fleet y otra en el Pacífico y en el Índico. No podían y pretendían, después de su buena relación, de rehacer la relación con Estados Unidos, pretendían que los Estados Unidos ocuparan un lugar en el Pacífico, puesto que también tenían idea de que no hubiera un reparto de China. O sea que el objetivo estratégico era en buena medida Filipinas. Esta historia del presidente McKinley, de que a él se le apareció Cristo en una noche y tal, entonces le dijo que el destino manifiesto de Estados Unidos estaba también en Filipinas, tal, bueno, en fin, es una historia conmovedora, pero no sé si hasta qué punto refleja la verdad. Esto lo dijo porque en Estados Unidos lo de Filipinas cayó muy mal. La idea de que si imitamos a los países europeos acabaremos como ellos. Es decir, nosotros no somos un país imperialista, somos una república libre, por lo tanto, esto de Filipinas era una cosa que en gran parte de la opinión americana caía muy mal. Y entonces esta idea de McKinley, de las apariciones, etc. Pero es evidente que ahí hay un objetivo estratégico muy claro, muy claro. Bueno, al final, ustedes conocen la causa célebre, como dicen los franceses, que es la explosión del Maine, que los americanos pretendieron que eso era una mina española. Luego hubo un almirante en 1979, me parece que fue, Rickover, que demostró que los españoles tenían razón, que aquello era una explosión que causaban en algunos barcos en esa época de los pañales de municiones, y que al calentarse, tal, no sé qué, bueno, habían hecho explosión y efectivamente murió no sé cuánta gente. Eso hizo poco menos que imposible la situación, ¿no? Imposible, entre otras cosas, porque lo que McKinley temía es que el ejército de la isla no obedeciera a las órdenes de la metrópoli. Es decir, Sagasta decretó la autonomía, una autonomía muy amplia, pero inmediatamente hubo oficiales beyleristas que atacaron a periódicos antiautonomistas, sobre todo uno que se llamaba El Reconcentrado. Beyler, entendámonos, es una buena elección desde el punto de vista de Cánovas y de los conservadores y de los que querían evitar cualquier tentación de golpe por parte del ejército. Beyler era tremendo, no hace falta ponerle los adjetivos americanos, era desde luego implacable, quería acabar la guerra con la guerra, y las cartas de Martínez Campos son muy claras. La única persona capaz de hacer algo de esto es Beyler. Mi conciencia cristiana me impide hacer lo que habría que hacer aquí. Lo que habría que hacer son fusilamientos, reconcentrar la población en lo que luego se conocieron como campos de concentración. No eran campos de concentración, eran lugares donde no había sanidad y no había comida. Eso fue tremendo, tremendo. Pero Beyler estaba dispuesto al asunto. Acabó con la sublevación en la zona occidental de la isla, que se había extendido, ¿no? Pero, naturalmente, lo que hizo fue acrecentar las presiones americanas de una manera muy directa. Bueno, estos oficiales, era un hombre muy popular en la tropa. Beyler se sentaba con los soldados, comía el rancho de los soldados, era un tipo singular y atrabiliario e implacable, ¿no? Y desde luego un militar que nunca había participado en pronunciamientos. Eso hay una carta de Cánovas, dice, nadie mejor que Beyler. Nunca ha participado en un pronunciamiento. Es la persona que nos puede asegurar la fidelidad del ejército absoluta. Bueno, lo que temía McKinley aquí es que el ejército de la isla no obedeciera al capitán general Blanco y no aceptara la autonomía. Y efectivamente hubo sublevaciones contra estos periódicos que atacaron
la autonomía. Y que sublevación, vamos, intervenciones de oficiales que quemaron algunos diarios, incluso el diario La Marina, que era el más importante que había en Cuba. En fin, hubo una situación que para el cónsul general americano, que se llama Fitzhugh, un sudista también militar, le parecía inexplicable. Es decir, que no hubiera disciplina en el ejército español le parecía inexplicable. Y la correspondencia a McKinley fue decirle, bueno, aquí no es solo un problema con la península o con los españoles en la península ibérica, aquí es un problema dentro de la isla. Es que corremos el riesgo de que esto se deshaga y que el ejército español en la isla no obedezca la autonomía, no obedezca al gobierno Sagasta y realmente dé un golpe dentro de un golpe. Es decir, cosa que ya hubo algunos intentos en 1868, cuando se sustituyeron 2 capitanes generales. Es decir, eso ya llevó un momento de que McKinley tomó la decisión. Con lo del Maine, bueno, el Maine no es el único barco que va ahí. Los americanos envían otro crucero que se llamaba Elena al estuario del Tajo, cosa que alarmó enormemente a las autoridades españolas, con el mensaje de que como esto no se lleve de manera sensata, acabaremos tomando Canarias. Esto de Canarias yo creo que es una baladronada, porque eso sí que probablemente otro tipo de potencias europeas, incluida Gran Bretaña, no les hubiera hecho mucha gracia. No creo que eso hubiera sido muy, muy factible y muy posible, pero alarmó enormemente a Sagasta. Es una época, 98 hay muchos, el primero y más importante es naturalmente el de Sedan, en el momento en que la gran nación es derrotada por Prusia y Napoleón III es hecho prisionero. Eso produce la caída del imperio, el establecimiento de la Tercera República en Francia, y eso anima, después de la derrota, anima a los republicanos españoles que pasan de belicistas a denunciar a un gobierno corrupto, caciquil, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es, Blasco Ibáñez lo escribe un artículo muy, muy, muy claro en ese sentido, lo mismo que Francia se libró del imperio con el coscorrón que le dieron los prusianos, a ver si nosotros con esto nos libramos de la monarquía. Bueno, no ocurrió nada de eso. No ocurrió nada de eso. Lo que sí ocurrió fue una especie de... Este es un país, decía el embajador argentino, la embajada argentina, vamos, o ministro, como se decía entonces, conocía muy bien el país, tenía grandes amistades. Aquí había un señor que se llamaba Quesada, que estaba metido en todos los lados, conocía todo. Y las cartas que tiene con Alcorta, que era el canciller, son realmente muy interesantes. Y dice, este es un país sumido en un estado de estupor moral. Y cuenta los problemas enormes de la reina, los problemas y el que de pronto al propio Quesada le deja asombrado, lo mismo que al embajador francés, Petenot. Dice, bueno, ¿esto qué es? Este es un país que ha pasado de querer enfrentarse con los choriceros yanquis, de decir que eso es una canalla agiotista, etcétera, que son incapaces de la menor disciplina, que son gentes de aluvión y de tal, ha pasado de eso a lo contrario, a decir que el problema es un problema nacional. Valera tiene un artículo conmovedor. Dice, bueno, vamos a ver si decimos la verdad. Empezamos por decir la verdad, que es que aquí todos nos hemos impuesto, hemos llegado a esta guerra, todos lo hemos hecho con casi todos somos responsables, todos somos culpables, unos más que otros, pero tenía bastante razón. Es decir, la agitación pro guerra con Estados Unidos, a pesar de la demencia del asunto, era general. Los periódicos republicanos, ya digo, menos Pi Margall, todos son absolutamente belicistas. No se distinguen
de la prensa conservadora o liberal. Son tremendos, tremendos. Son jingoístas como lo era la prensa de Estados Unidos. Bueno, entonces eso realmente es muy impresionante. Cómo cambia los periódicos españoles es muy impresionante. Bueno, entonces hay este artículo del 16 de agosto, que es España sin pulso, de Silvela, que muchos de ustedes habrán leído y conocerán, que hay que leerlo bien. No es un artículo desmayado, es un artículo diciendo, vamos a ver si de una vez decimos la verdad, que eso es lo que de verdad no se ha reconocido, no se ha leído de ese artículo. Es curioso que Silvela, en las cartas esas de un joven español, de José Ortega y Gasset, le impresiona mucho lo de Silvela. De aquí, el único que ha dicho alguna cosa sensata es Francisco Silvela. Vamos a ver si de una vez empezamos a decir la verdad. Este régimen de la Restauración es todo un engaño, toda una mentira. Nos han contado una mentira general de la historia de España. Vamos a ver si por fin empezamos a decir la verdad. Bueno, ese fondo está en el artículo de Silvela. Y eso también está en esto de la Liga Nacional de Productores, que son los empresarios agitados por un fabricante de espejos en Zaragoza que se llamaba Silio Paraíso, por Joaquín Costa, que es el más importante, y por Santiago Alba. Bueno, ¿qué importancia tiene esto del 98? Que si ustedes lo leen, toda la receta, todo el recetario del año 98 es el de modernización de España. Nos gustará más o menos, y dependiendo de quién favorezca qué cosas, pero si ustedes ven lo del agua embalsada, lo de pantanos, eso que Azaña luego escribió en el año 23, hombre, no vamos a ir a la República diciendo queremos pantanos, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero efectivamente esto de que hay que cambiar hasta la geografía de la patria, que dice Moret, y que hay que regar los campos de España como el de las mentes. Eso es Cajal. Cajal era el tótem, el ejemplo de lo que debía de ser la España nueva. Un investigador, premio Nobel, histólogo, etcétera, enfrentado a los gobiernos católicos de la Restauración, a Orobio, que en mi familia todavía le llamaban el Marqués de Oprobio, porque bueno, yo vengo de una familia por Varela de médicos que se enfrentó naturalmente a Orobio porque exigía que se condenara toda investigación evolucionista y darwinista. Don Julio Caro Baroja tiene un artículo muy interesante que les recomiendo y además muy divertido y hilarante que se llama El miedo al mono, donde cuenta la historia. Bueno, la historia, de ahí sale la Institución Libre de Enseñanza, sale don Francisco Giner, sale Cajal, sale toda esta gente. Bueno, esa es otra de las cosas de regar los cerebros, enseñanza, escuela y despensa, esta historia de cosas sale de ahí. La industrialización del país sale de ahí. Y europeización de España. Bueno, Costa era un hombre atrabiliario, un gran trabajador, un hombre que no tenía más que tonos altos, que denuncia su modelo, naturalmente sola. Ya les digo que hay muchos 98. El más importante es el de Sedan y Renan es el gran maître à penser de este tipo de cosas. Hay que, a nosotros, on a été vaincu par le maître d'école allemand. Bueno, pues aquí lo traducen. Nos ha vencido los químicos, dice Carracido, un científico, nos ha vencido el mundo de la química y la física. A nosotros nos han vencido los ingenieros americanos. Tenemos que reformarnos y tenemos que imitar del enemigo el consejo, dice un artículo. Hay que imitar las reformas que están emprendiendo los americanos en Puerto Rico. Es decir, Costa es eso también. Es verdad que es de tonos altos y que es un hombre de ademán bíblico y es una especie de Savonarola gritando en el desierto, ¿no? Pero esta idea que sale de un exiliado socialista y republicano en México, que se llama Ramón Iglesias, que dice el origen del general Franco y del franquismo está en Costa. Yo creo que esto no es verdad.
Si uno se mete en el Archivo Histórico Nacional, en Títulos y Familias, que es donde están todos los papeles de Costa y cómo está escribiendo los artículos, ahí se ve que esto de, sí, una revancha de los Moltkes y los Bismarck que nos han llevado a esto. Yo no creo en un país de dictadores, no creo que a un pueblo los rescaten Rómulus y Remus. Bueno, está lleno de notas en un sentido completamente distinto. Costa era institucionista, era amigo de don Francisco Giner, vamos, además le respetaba, no tenía nada de protofranquista. Esto es una cosa un poquito disparatada. Él era un hombre efectivamente fuera de sí, y que tuvo un enorme tirón imitando, bueno, lo del Zola lo saben ustedes porque es el Affaire Dreyfus, que si leen ustedes a Chekhov, bueno, María se lo sabe de memoria seguro, pues Chekhov decía, aquí no hablamos de otra cosa en Rusia que de Zola y del Affaire Dreyfus, ¿no? Dreyfus, como saben ustedes, o muchos de ustedes, era un militar de origen judío acusado, con pruebas que luego se demostraron amañadas, de espiar para los alemanes. Eso produjo una división en Francia, estuvo a punto de haber un golpe de Estado, produjo de todo, pero fue un atractivo intelectual europeo como pocas cosas. Bueno, Zola es evidente que lo que lee a Renan y a Zola, es evidente que está en eso. Y es el maître à penser y el activista de esa liga de productores. El secretario es Santiago Alba. Bueno, Santiago Alba es el que hace los institutos escuela, es el que inicia la renovación de la enseñanza media. No sé lo que hubiera dicho ahora, que dicen que no debe haber exámenes, pero bueno, eso es lo que era esas gentes, ¿no? Lo de escuela y despensa se lo tomaban absolutamente en serio. Esto ha pasado porque este es un país poco instruido, poco sensato. Aquí todos han colaborado en esto. Uno de los pocos periódicos, La Renaissance catalanista, que estaba en contra de la guerra, dice, tenemos que reconocer que en Barcelona hay tantos Quijotes como en las llanuras de la Mancha, ¿no? Es decir, que el clima antes de la guerra estaba muy claro, y después era esto, renovar el personal de la política española. Los políticos a la vida privada, el pueblo a la vida pública. Bueno, el pueblo, como siempre en estos casos, eran ellos, es decir, eran los regeneracionistas, ¿no? Costa no tenía nada de tonto. Era un hombre vociferante, con una gran capacidad de oratoria, pero sabía muy bien cómo funcionaba ese régimen y no le hicieron caso. Bueno, hay que amogar, hay que hacer unas huelgas de productores, pero no caigamos en la idea de que lo que hay que hacer es negarse a pagar impuestos, porque nos van a procesar a la gente que no pague impuestos y va a ganar el gobierno, que es lo que ocurrió. Aquí lo que hay que convencer a la reina regente que lo mismo que se gasta en 1881, que si no nos da el poder va a tener una revolución. Es decir, lo que tenemos, pero lo que no debemos es probar, porque si no es la voz del enano de la venta y es una escopeta de feria lo que vamos a tener. Es decir, que en ese sentido era un hombre con gran perspicacia política, aunque no lo pareciera. Y desde luego yo creo que esta idea de Ramón Iglesias, que luego la sigue Tierno, esto de que el principio del franquismo está en el costismo y tal, yo realmente no veo nada de eso. Lo que he visto de papeles de Costa, que él preparaba mucho los discursos, los artículos, los libros, los papeles, con una cantidad muy prolija de anotaciones, de papeles, nada de eso indica que vaya por ahí. Lo que sí indica es esta idea de que, bueno, vamos a acabar con que esta sea la última generación que negocie con las muletillas del patriotismo. La frase es orteguiana. La generación del 98 es la generación del 98. Bueno, ese es un artículo de Azorín, de una tercera de ABC del año 13, si no me equivoco, ¿no, Carmen? ¿No es del año 13? 1913. Bueno, en que, según Cacho Viu, está muy inspirado por el propio Ortega.
la generación del 98 no se siente generación del 98. Unamuno se va al campo. El propio Baroja dice que, bueno, yo no creo que exista esto de la generación del 98 y yo desde luego no soy de eso. O sea que esto a quien impresiona, lo mismo que ocurrió en Francia con Sedan, es a los que eran los teenagers, los niños de instituto del 98. Es decir, Azaña, propio Ortega, Maeztu. Es decir, esa generación, sí, el propio Castillejo, aunque era un poco mayor, esa generación sí es los que les impresiona lo de la derrota. Y también son los beneficiarios. La Junta de Ampliación de Estudios es, por eso el título de Una derrota espléndida tiene su sentido. La Junta de Ampliación de Estudios, que consistía en enviar a los mejores sitios de Europa a pensionados a esta generación. Azaña fue a Francia, Maeztu a Inglaterra, Ortega a Alemania, don Ramón Carande a Viena. Un tío mío, que era médico, estos de Santiago, evolucionistas y tal, estuvo en Alemania también. Es decir, cambia la Universidad Española. Esto cambia la Universidad Española. La gran universidad que hay ya a partir de 1914 o incluso antes, es fruto de eso, de una derrota bien aprendida. Es fruto de decir, aquí nos ha derrotado la química y la física, como decía Carracido. Aquí lo que hay que hacer es científicos. Bueno, esto tiene una derivada. Hay dos tipos con esto de Sedan y los 98. Bueno, el más espectacular de los 98 es el italiano. Es la derrota en Adwa a costa de los derviches, la primera vez que un ejército europeo es derrotado por los indígenas, como se decía entonces, ¿no? Bueno, pues eso es causa también en Italia. Hay dos escritores que son costistas, son como Costa aquí, que son Sergi Colagiani, que hablan de lo mismo, ¿no? ¿Qué línea hay ahí? Es la línea, digamos, académica y pedagógica. A nosotros nos han derrotado porque somos un país atrasado, somos un país de curas y abogados. Tenemos que ser un país de ingenieros. Para ser adaptados tenemos que producir ciencia. Bueno, esta es una línea que está en Renan, desde luego. Hay otra que la tienen ustedes, pues por ejemplo, en Bazalgette, que dice, no, aquí el problema es un problema de raza. Es un problema de raza. Es que y los franceses se toman en serio el disparate y son los antropómetras, empiezan a medir cráneos, ¿no? Si son dolicocéfalos o alpinos o tal y cual. Eso aquí no ocurre. En Bélgica tampoco. Entonces, ¿cuál es el malo de la película? El malo de la película es la Iglesia. La Iglesia católica es lo que ha producido un país atrasado. Y si leen ustedes el Electra de Galdós, es eso. ¿Cuál es el héroe del Electra de Galdós? Un ingeniero. César Onada, César Moncada, usted, Carmen, que ha estudiado todo de Baroja, César Onada es otro ingeniero, ¿no? César Moncada es otro ingeniero. Es decir, ese tipo de figura se convierte en lo que tiene que ser, y Cajal es el que usan para todo. Cualquier actividad que hay académica está Cajal, porque lo utilizan don José de Castillejo, que es el que arma todo. La residencia de estudiantes, desarrolla los institutos escuela, la universidad, etcétera, está detrás don José de Castillejo. Y a quien usa sistemáticamente es a Cajal. La residencia de señoritas, ahora no se puede decir, pero se llamó así, es que se llamaba residencia de señoritas a las mujeres que estudiaban y las tenían ahí, aquí abajo, en la residencia esa en Fortuny. Bueno, eso, María de Maeztu, que era abogada, doctora, y eso sí, en Bilbao no la dejaron ejercer, nunca, por mujer. O sea, que no me digan que no han cambiado las cosas, ¿no? Bueno, María de Maeztu era una de las promotoras instigada y manejada por Castillejo. Es decir, esto es evidente que esa generación, que es la del 14, la generación de Ortega, de Azaña, de Maeztu, esa generación se siente absolutamente superior. En el caso
de mi familia, de mi primer apellido Varela, que hay un tío abuelo mío que era catedrático de ginecología, etcétera, etcétera, a mí me impresionó mucho lo que me contó su hijo. ¿O no? Tu tío Manolo preparó las oposiciones en un verano al Hospital de Santiago, y digo, ¿en un verano? Y dice, sí, porque sabía alemán, había estado en Alemania y leyó el libro de obstetricia, que era el indicado. Claro, sabía más que nadie, más que el tribunal, más que es decir, esta gente se sintió absolutamente en otra galaxia, Se sintió que había dado un salto realmente prodigioso. Y esas cartas del joven español es bastante impresionante que José Ortega y Gasset dice, bueno, no sé si presentarme a cátedras de filología o de filosofía, o a lo mejor de griego, tal. Es decir, que eran gentes que habían pegado un salto espectacular. Y eso viene de esa derrota del enemigo al Consejo. Aquí lo que hay que hacer es convertirnos en un país más culto y tal. Que en Bélgica, los que arman el modelo, digamos anticatólico, por así decir, de que tenemos que tener no estamos atrasados porque seamos racialmente inferiores. No, este no es el problema. ¿De dónde sale eso? De un libro de Darwin de 1871, que es El mundo de las emociones, el hombre en los animales. Un libro mal leído. Darwin no dice eso, pero de ahí se saca la idea que hay naciones más o menos adaptadas. Y eso produce el neodarwinismo y una serie de desastres de todo tipo que ya pueden ustedes imaginarse cuáles son, ¿no? Bueno, de ahí sale esa línea. La otra es la que digo, la belga, la de Renan, la de Cologiani, la de Sergi y en buena medida la de Costa, y de toda esta gente de la institución. No, hay que hacer otro tipo de enseñanza. Hay que hacer una escuela distinta, hay que hacer una universidad distinta y hay que hacer un mundo de ingenieros, de químicos, de ciencia. Hay que hacer ciencia, ¿no? Bueno, y eso es uno de los éxitos de esa tremenda derrota, ¿no? Bueno, yo creo que me debo casi callar porque es demasiado lo que habría que contar aquí de este tipo de cosas, ¿no? Sí les digo muy rápidamente, a Costa no le hicieron caso en esto de la Liga de Productores y de presionar a la reina para que les diera el poder. Costa decía algo bastante sensato de cómo funcionaba el sistema. No, si esto de las elecciones a mí me parece muy bien, si lo que quiero es un país democrático, pero miren ustedes, esos son 3 generaciones, no tenemos tiempo, de hecho, aquí tiene que pasar como el Partido Liberal en 1881, a la reina tiene que pensar que darnos el poder a nosotros es la manera de evitar una revolución, pero eso sí, no llevemos una escopeta de feria, como dice él, porque si no, nos van a tomar la medida, que es lo que ocurrió. El gobierno Silvela Villaverde fue un éxito. Liquidaron la guerra de una manera espectacular, económicamente hablando, con una inflación de apenas el 5%. Y Villaverde no se fue del ministerio, sino por primera vez en 50 años presentar un presupuesto con superávit. Sí, bueno, eso fue, y en el año 1 entró otra vez Sagasta, el gobierno de la vergüenza, el culpable de todo, el cacique de los caciques, etcétera, etcétera. Es decir, no pasó como Francia con Sedan. También es verdad que se puede decir, hombre, aquí no se perdieron provincias metropolitanas, como ocurrió en Francia con Alsacia y Lorena, pero esa es la gran diferencia. Aquí fue una respuesta mucho más en la línea de Italia, de Bélgica y muy alejada de la revanche. La consigna francesa fue la revancha. Aquí no hubo nada de eso. Nadie se acordó de las colonias con nostalgia, decía Azaña, en el año 23. Nadie. Aquí lo que queríamos es europeizarnos. Todo esto que luego hemos visto con la idea de Europa, bueno, y que utilizamos contra el general Franco, esta idea de que, bueno, no la admiten porque no es presentable, etcétera, etcétera, y la bandera tiene que ser la integración con Europa. Bueno, eso está ahí, está en Costa. Europeización de España, está
los papeles que hay sobre eso son enormes, ¿no? Y Paso al Norte. Ese era el título de una revista de arte. El Colegio de España en París, donde yo estuve, bueno, el modelo arquitectónico no es andalusí, no tiene nada que ver con esta cosa romántica que decías tú, no, el modelo es el de la arquitectura bruselense, y de la España, digamos, bueno, que de algún modo está mirando al norte y se ve muy bien en el tipo de arquitectura que hacen. Eso es, no se quiere hacer arquitectura de recuerdos, decía Torres Balbás, es decir, que hay una mirada completamente distinta. Es verdad, y con esto termino, que son implacables con lo que es la historia de España, implacables, ¿no? Eso quiere decir que esta gente eran poco patriotas, suponiendo que eso tenga mucho sentido, ¿no? La afirmación, no, son de un enorme patriotismo de reforma, de modernización y de europeización, enorme. ¿Qué es lo que resulta conmovedor y al mismo tiempo a uno le produce una sensación de ingenuidad curiosa, ¿no? Que es que estas gentes consideraban, yo creo que hasta muy tarde, quizás hasta el año 1934, que aquí el Estado liberal no iba a acabar nunca. Que la idea, hay un artículo de Clarín muy bonito que dice, esta idea que circula ahora de que para arreglar las cosas hay que acabar con las Cortes y el liberalismo, es de una solemne estupidez. Es como aprender a nadar en seco. Lo que hay que hacer es democratizar esto poco a poco, ya veremos cómo, pero desde luego no acabar con el sistema de libertades y las Cortes. Bueno, si acaso, con eso Cánovas, está escrito antes, en el año 97, antes del asesinato, si acaso Cánovas, hombre, con las Cortes, la prensa libre y tal, tiene un rodeo, no puede hacer lo que quiere. Esto no tiene sentido, esto es como aprender a nadar en seco, es un disparate. Bueno, esa es la línea, no hay nada. Esta gente creía que esto de las cartas entre Silvela y Polavieja Polavieja era el general cristiano que tuvo éxito en Filipinas, acabó con la rebelión en Filipinas y Silvela le da el Ministerio de la Guerra, ¿no? Bueno, Polavieja dice, bueno, tenemos que tener cuidado de no arriesgar con esto que ha pasado las libertades constitucionales. Dice, mire, déjese usted de cursilerías. Esto en España está garantizado. Esto está absolutamente garantizado. Esta gente creía que nunca podía haber un paso atrás como hubo a partir del año 34. Eso es lo que produce asombro, ¿no? Creían que esto del mundo liberal, parlamentario, prensa libre, etcétera, judicatura crecientemente independiente, ley de función pública de Maura, etcétera, etcétera, creían que eso eran conquistas que no había marcha atrás, Eso le produce a uno una cierta estupefacción, ¿no? Era como si fuera un capital garantizado, lo cual es bastante impresionante en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. El 98 es la partitura de modernización española porque de algún modo tiene razón Valera, todos somos culpables de todos, unos más que otros, dice, pero todos hemos estado en esto. Todos, debo decir, menos Pablo Iglesias y Pi Margall, ¿no? Pero es verdad que masivamente hubo una campaña belicista increíble en España. Y por lo tanto hay esto que dice Valera, vamos a ver si nos amnistiamos a nosotros mismos, porque aquí tenemos, eso es lo que tenemos delante, y modernizamos este país. Y empezamos a decir la verdad. Bueno, una cosa que les indignó, a ti te divertirá, Luis María, a estos jóvenes del 98 es el premio Nobel de Chegaray. Les indignó. Hay que hacerle un homenaje en contra, decían. Hay que contar esta superchería. Esto es otra vez volver a la mentira. Bueno,
A mí Echegaray, no hablo de su mérito literario, no voy a entrar en eso, pero es un personaje bastante simpático, porque cada vez que era un buen matemático, y cada vez que le venían con planes de inversión, decían, pero hombre, le decían, pero mire usted, no, José, se puede hacer. Y sí, se puede uno calentar con billetes de banco, pero es un poco caro. Y eso me parece bastante sano en este país. Pero bueno, a Pereda le quisieron también hacer un homenaje en contra. A Galdós le llamaban Don Benito el Garbancero. No les gustaba ese tipo de cosas. Era gente que estaba en otra cosa. Era una generación muy rompedora en ese sentido, muy rompedora, con cierto punto de adanismo. Eso sí es verdad que estaba ahí, ¿no? Y sobre todo enormemente optimista. Sánchez Albornoz lo dice. Esto de que la generación del 98 es pesimista no es verdad. Al contrario, creen que se puede hacer de todo en este país y que se puede cambiar profundamente el país. Bueno, eso es lo que es esto. Como les digo, es la historia de un fracaso intelectual, el mío. Es decir, nadie se ha creído esto. Nadie se ha creído. Por más toneladas de documentos y de archivos sobre esto del ejército, etcétera, etcétera. Nadie se ha creído esto nunca. Salvo en Estados Unidos y en Inglaterra, que ahí sí tuvo un éxito relativo. En Estados Unidos les interesaba y tal. Pero aquí nadie siguen hablando de la reacción numantina y la postura quijotesca. Pues esto es. Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, yo estoy impresionado de todo lo que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia, desde luego, en muchos aspectos muy nueva para algunos de los que estamos aquí y sobre todo esclarecedora. A mí me ha llamado la atención que algunas de las cosas que estábamos comentando del 98, de que no hay vuelta atrás en una serie de cosas, desde el 34 para atrás, no sé si era el periódico de hoy donde decía eso, pero es que me parece que estoy leyendo algo muy actual. Pues agradecer al conferenciante y queríamos tener un pequeño atención con él. En esta modestia, como los militares, solo podemos darme topas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia y todo esto. Muchas gracias. Tucano, preguntas. Sí. Muchas gracias. Bueno, podemos utilizar todavía unos minutos más, con lo cual si alguien se queda con las ganas de hacer alguna pregunta lo hará muy mal y la esperamos. Muchísimas gracias. Por favor. Un poco dando en la hipótesis tuya, yo creo que tiene cierto sentido, porque según fue el siglo XIX de golpes, tiene sentido que a finales del siglo presionaran más día. Y continuando con el siguiente siglo, yo creo que efectivamente la pérdida de Cuba primero trajo dinero, mucho dinero a España. De hecho, los dos primeros decenias españolas son buenas, primero por el ingreso. No sé, sí, se me oye. Por el ingreso y llegó específicamente de Cuba, porque Cuba, como has dicho, era muy rica, y el segundo decenio porque fuimos exportadores de la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente nos quedamos fuera y eso, yo digamos que los primeros 20 años no fueron mal. Si dejamos la España rural, en la que seguramente no cambió nada, no nos fue mal del todo y seguramente fue fruto de todo lo que has estado diciendo. Pero claro, si analizas un poco lo que vino después, en el 17 comunistas, en el 23 fascistas, en el 33 nazis, y todo eso se junta en un plato de juego, como dicen los británicos, un sand play, que fue España, pues trajo lo que trajo después. Con lo cual yo estoy muy de acuerdo con su teoría. Es un poco por refutarla, ¿no? Más que una pregunta. Y con respecto a lo que decía Juan Manuel,
referente a México y en concreto a lo que ha estado diciendo el presidente últimamente, de que España tenía que pedir perdón, también estoy de acuerdo y creo que habría que pedirle al presidente de Italia y al de Grecia exactamente lo mismo. Por la invasión que hicieron de Iberia, deberían pedir perdón. Nada más. Gracias. Bueno, no sé. Es irónico, es irónico. Yo pongo velitas a no se sabe quién de la invasión romana. O sea que no tengo ningún problema en creer que esto de las legiones, el derecho romano, etcétera, bueno, han sido importantes para una gran parte de Europa, ¿no? Y del Absolutamente. mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, todo esto ya lo ha dicho Manuel antes, todo esto de las leyendas negras no tiene sentido. No se puede tomar en serio todas esas cosas, no se pueden tomar en serio. Y no se puede uno poner cara de ofendido y de feroche, de ópera, ¿no? Son cosas bastante ridículas, no tienen sentido, tienen sentido. Entre otras razones muy rápidas, en este caso sería lo contrario de esta idea belga del problema es el catolicismo. Aquí es al revés. Digo, en la época de la conquista y las colonias no había, los virreinatos, es que la concesión de América es para evangelizar. Es decir, los indios, por cierto, una palabra occidental, los indios a sí mismos no se llamaban indios, eran aztecas, talcastecas, es decir, tribus que ni siquiera se entendían entre ellos, en muchos casos, ¿no? En muchos casos. Por lo tanto, esto de indios es un término para una conquista, es un término occidental. No es, entonces, bueno, es decir, estas gentes se necesitaban para evangelizar, porque la concesión papal es con la obligación de evangelizar. Claro, esa es la gran hazaña de, digamos, el imperio español, ¿no? Bueno, eso significa integrar una población y occidentalizarla. Es decir, cuando hablamos del mundo occidental, hablamos de América también. Y eso es una hazaña española. Una hazaña, como quieran ustedes decirlo, es un desarrollo español, no tiene duda, eso no tiene duda. Por lo tanto, esta idea de, no, claro, no les mataban porque los necesitaban para las minas, un poquito rebuscado. No, hay muchos sitios que eso no era tal, ¿no? Es decir, los dominicos, sobre todo, en menor medida los franciscanos, pero luego los dominicos eran los enemigos de los encomenderos y los conquistadores. Y tenemos que hacer un esfuerzo de no descontextualizar las cosas. Para un conquistador o un encomendero que le negaran la absolución era algo vital y trágico. Se veían literalmente en el fuego eterno. No era una cosa, en fin, no era una de estas películas que vemos ahora en fin, de los secretos de Roma y de no sé qué, no era eso. Es decir, ellos se veían de esa manera. Por lo tanto, era absolutamente vital. Hay muchos encomenderos que las familias van al virrey a pedirle auxilio porque este hombre, padre nuestro, se ha vuelto loco y ha dado todo, no solo ha liberado a los indios, es que ha dado todo el dinero que tenía y todas las casas, porque creía que si no se condenaba. Es decir, eso es así. Las casas era señor de indios y por lo tanto se sintió enormemente culpable. Enormemente culpable. Y de hecho los indios pelearon con los españoles, no con Bolívar. No, eso es evidente, que la conquista, bueno, eso ya León Portilla lo dijo, bueno, esto vamos a ver si decimos la verdad de una vez. La conquista la hicieron los indígenas y la emancipación los españoles. Eso ya se sabe, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero no perdamos en tiempo con estas cosas de si la estatua de Fray Junípero Sierra, todas esas cosas son completamente disparatadas. Tampoco tenía nada que ver con el asunto. Lo de California se colonizó, o se penetró porque bajaban los rusos. Eso, no hay más que leer, ya que están ustedes con navegaciones, el problema eran los rusos, que bajaban. Ese era el problema. Por eso se llegó hasta Alaska.
Eso se llevó hasta Alaska. Bueno, entonces esas cosas hay que verlas en su contexto y no perder el tiempo con estas... es decir, a Julián Juderías le ha pasado lo mismo que a Costa. Toda esta historia de decir, no, este es un nacional católico y este hombre también avanza lo que fue el mundo del general Franco. No, Juderías era moretista, era más bien un hombre de la institución. Otro problema es que escribe de una manera airada y de una manera ofendida. Pero eso es otro problema, es un problema de estilo. Pero no era nada parecido a lo que se ha dicho de él. No era nada parecido a eso. Cosas hay que ponerlas en su contexto. Pues si no acabamos, ya que hablamos de Cervera y de la derrota tal y todo eso, si no acabamos con esto de ese lugar donde a Cervera dicen hay que quitarle la calle porque era franquista. Pero hombre, pues si se murió en 1905, si es que esto es una cosa... no podemos perder el tiempo con estas tonterías. No podemos perder mucho tiempo. Hay otras cosas que leer, que hacer, ¿no? Bueno, más... ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pues nada más. Pues muchísimas gracias.